Hechos capítulo 2, es en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Si no, va a aparecer en las pantallas. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes creen, sino que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. A ver si pueden leer conmigo. ¿Sí ya tenemos la cita? Ok, ahora procure leer conmigo. Vamos a leer desde el verso 17. ¿Estamos listos? En voz alta dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios, ¿cómo dice? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto es palabra de Dios. Pueden sentarse. Hoy vamos a estudiar la sexta dispensación, que es la gracia. Quise recalcar esta parte de la palabra, que acerca de los prodigios, las señales. Jesús dijo que en el cielo veríamos señales. Ya en nuestros últimos años que hemos estado en este planeta, han pasado varias lunas de sangre. Creo que usted ha sido testigo de eso. Y creo que viene muy acorde a lo que hoy vamos a hablar, mencionar que el 8 de abril de este año, estamos hablando casi de un mes, va a haber un eclipse, y de verdad estoy muy sorprendido la trayectoria que lleva y la línea que marca. Entonces me pareció muy importante, y es parte también del tema de hoy, y me pareció muy importante que ustedes también lo vean, lo analicen. ¿Lo tienen listo, chicos? Ok, apagamos un poco las luces, regálenme unos 7-8 minutos y pongan mucha atención, porque la palabra de Dios es maravillosa y se cumple al pie de la letra. Denle play, muchachos. Desde el gran eclipse americano que se dio en agosto de 2017, el cual partió por la mitad a los Estados Unidos, se ha estado esperando el gran eclipse de 2024, para el cual ahora faltan menos de 2 meses.
El 8 de abril, el gran eclipse americano de 2024 completará la X gigante sobre el territorio de los Estados Unidos que inició el eclipse de 2017. Sorprendentemente, ese mismo día, 7 planetas se alinearán en el cielo. Este es un evento extremadamente raro y nunca más se volverá a ver. De igual forma, este gran eclipse del 8 de abril tiene una particularidad especial, y es que increíblemente la sombra de este evento celestial pasará justamente por 6 lugares de Estados Unidos llamados Nínive, nombre que nos recuerda a la ciudad a la cual fue Jonás a predicar antes de su destrucción. Todo esto, junto con el cometa Diablo que será visible ese día, lo vamos a analizar en este video que les invito a compartir. El próximo 8 de abril se dará uno de los eventos astronómicos más esperados e importantes de este 2024, año de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y es el gran eclipse total de Sol que iniciará en México, para luego atravesar de sur a norte los Estados Unidos. Este eclipse es el tercero que en menos de 7 años pasa por el territorio de los Estados Unidos, el cual terminará de formar sobre esta nación 2 letras. La primera es la gran X, símbolo que representa la muerte, ya que está asociado al dios egipcio Osiris, el dios de la muerte. Símbolo X, que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleohebreo, representa la última letra, la Taf. Y el segundo símbolo que se formará con el paso de este eclipse es la A de anarquía, palabra que según el diccionario es la ausencia de poder, el desorden de un estado que no tiene suficiente autoridad para dirigir y hacer cumplir las leyes. Letra A, que si lo miramos desde el punto de vista del alfabeto paleohebreo, representa la primera letra, la Aleph. Es decir, vemos aquí que con el paso de este tercer eclipse en los Estados Unidos, se formará en su territorio el símbolo de la muerte, la X, el símbolo de la anarquía, la A, la primera y la última letra del alfabeto paleohebreo, la Aleph y la Taf. El mensaje de parte de Dios, que es el primero y el último, es claro. Viene anarquía para los Estados Unidos, ausencia de poder, lo cual llevará a la caída y muerte de esta nación. Aparte de esto, existe algo sorprendente y que sé que no es casualidad. Resulta que la sombra del eclipse total de Sol del 8 de abril pasa justamente por 6 lugares llamados Nínive, tal como lo pueden ver en la imagen. El eclipse que inicia en el estado de Texas pasa por un lugar llamado Jonás, el profeta que Dios envió a predicar a Nínive, para luego cruzar por Nínive, Texas. Más adelante la sombra pasa por un lugar del estado de Indiana llamado Rapto, para luego pasar muy cerca del Arca en Kentucky. Luego de esto el recorrido del eclipse pasa por la ciudad de Nínive en Indiana, para más adelante atravesar otro lugar llamado Nínive, pero esta vez en el estado de Ohio, para luego pasar por Nínive en Pensilvania. Luego de esto, el eclipse sigue su recorrido por Nínive, ubicado en el estado de Nueva York, para al final terminar pasando por Nínive en la provincia de Nueva Escocia, en Canadá. Como vemos, en el camino del gran eclipse americano de 2024, hay 6 ciudades que llevan el nombre de Nínive. Es como si los que construyeron y nombraron estos 6 lugares conocieran perfectamente desde hace tiempo que la sombra del eclipse de 2024 pasaría por todos ellos, lo cual me llama la atención. Recordemos que la Biblia dice que a Nínive se le dieron 40 días para arrepentirse, Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El libro de Jonás es único entre los libros proféticos de la Biblia, porque no trata con el pueblo de Dios, sino con los pecadores de las naciones, los gentiles, su arrepentimiento genuino y su perdón por Dios. Cuando Dios mostró misericordia hacia el pueblo de Nínive, Él estaba mostrando misericordia con uno de los enemigos más amargos de Israel, los asirios. Dios mismo es el verdadero héroe del libro de Jonás. El corazón de la historia se revela en la oración de Jonás. Dios es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y uno que cede en la catástrofe. Como muchos saben, Jonás fue tragado por un gran pez, donde pasó 3 días y 3 noches en la oscuridad. Evento que no es más sino una previsión profética de los 3 días y 3 noches de oscuridad que vivirá el mundo antes del arrebatamiento.
la famosa señal de Jonás que profetizó el Señor Jesús en Mateo 12, la cual también se llama la señal del Hijo del Hombre de Mateo 24. Señal que será la única que Dios le mostrará a esta generación mala y adúltera. Algunos creen que hubo un eclipse solar total justo en el momento en que Jonás advirtiera a Nínive que se arrepienta o sería destruida. Esto explicaría el dramático arrepentimiento del pueblo de Nínive, como se describe en el libro de Jonás. Las culturas antiguas, incluida la siria, veían los eclipses como presagios de destrucción inminente. Aunque esto podría ser verdad, no se ha encontrado la evidencia suficiente para ello. Sin embargo, el gran eclipse estadounidense de 2024, que atraviesa 6 lugares llamados Nínive, ocurre justamente encima de la constelación de Cetus, la ballena. Significativamente, una etimología popular del nombre Nínive es el lugar del pez. El pictograma cuneiforme de Nínive es un recinto con un pez dentro. Ahora bien, no solo el camino del eclipse del 8 de abril pasará extrañamente por estas 6 ciudades llamadas Nínive, también el eclipse del siglo que se dio el 21 de agosto de 2017 pasó curiosamente por 7 lugares llamados Salem. Precisamente a este eclipse de sol se le conoce como el eclipse de las 7 Salem, palabra que en hebreo significa pacífica o paz. Recordemos que en la Biblia, Salem es el lugar donde gobernó Melquisedec, que es un tipo de Cristo. Al igual que pasará con el eclipse del 8 de abril y las ciudades de Nínive, pareciera que la construcción y ubicación de estas 7 Salem fuera sido intencional, con conocimiento previo de que por allí iba a pasar la sombra del eclipse en el futuro. Para mí no es casualidad que estos 2 eclipses, el del 2017 y el del 8 de abril, pasen justamente por varios lugares llamados Salem y Nínive. Para finalizar, me llama la atención 3 cosas que sucederán junto con el eclipse del 8 de abril. La primera es que ese día inicia el año eclesiástico bíblico real, que en este 2024 concuerda con el calendario judío actual. Es decir, ese día es el primero de Nisan. Lo segundo es que en el mismo día del eclipse, los 7 planetas, o también llamados estrellas errantes, formarán una línea recta desde la visión de Jerusalén, tal como lo pueden ver en la imagen. Y lo tercero es que aunque el 8 de abril todas las miradas estarán puestas en el sol eclipsado, en medio de este eclipse aparecerá el cometa que es conocido como Diablo, el cual será visible ese día, justo 2 semanas antes de que se acerque más a la Tierra, el 21 de abril. Podemos concluir que este próximo eclipse que se dará en los Estados Unidos no es un simple fenómeno celestial, sino un eclipse especial, ya que este terminará de formar los símbolos de la X de la muerte y la A de anarquía por un lado, y la letra Aleph y Tab por el otro. Eclipse que pasará por varios lugares que tienen nombres proféticos, como Jonás, Nínive, Rapto y el Arca. Eclipse que estará acompañado en el cielo por los 7 planetas y por el cometa Diablo. Todo esto nos indica que este eclipse marcará inicio de grandes cosas para el mundo, en especial para la Babilonia actual, los Estados Unidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí. Gloria a Dios, pues quedó la información, a mí me pareció importante. ¿Ustedes creen que es casualidad esto? Para mí no. Los que conocemos la palabra, la Biblia habla de las constelaciones, habla de las Pléyades, habla de todo lo que dice el ejército del cielo. Y Jesús dijo que habrá señales, ¿dónde? En el cielo. Y no es casualidad, yo cuando vi esto quedé sorprendido, dije la trayectoria que tiene el eclipse pasando sobre varias ciudades que se llaman Nínive. Tal vez alguien diga, hay tanto Nínive, sí, como aquí hay San Juan Cancún, San Juan Chamula, San Juan Puerto Rico, hay un montón, igual allá hay ciudades que se llaman así. Entonces parece ser que Dios nos está enviando una señal. Otra cosa que me llamó la atención, si ustedes escucharon, hablaron del cometa Diablo. Ese cometa Diablo le llaman así porque la cola tiene forma de 2 cuernos. Y después del eclipse, días después, semanas después, va a pasar relativamente cerca de la Tierra. Dicen que ese cometa, al igual que el cometa Halley, que pasaba creo cada 70, 80 años, este cometa Diablo pasa cada 70 años. Y yo me estaba acordando que en la Biblia
70 años es una generación. Entonces todo eso es señal, si ese cometa va a pasar, ya empieza a marcar ya el fin y el inicio de una generación. Finalmente, hermanos, lo que les puedo decir, que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, compartamos la palabra, vivamos por fe. Vivir por fe significa clamar a Dios, significa evangelizar a otros también, y que estemos alertas. Jesús claramente dijo: el que lee, ¿qué? Entienda. Y ahorita ya Jesús hubiera dicho: el que mira, entienda, porque hay mucho que ya estamos viendo. Y el otro eclipse que pasó en agosto del 2017, ¿recuerdan? No sé exactamente qué día de agosto, pero ya para septiembre, en la primera semana de septiembre de 2017, tuvimos un terremoto aquí en Chiapas. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros. Jesús dijo: no verán esta generación adúltera y pecadora señal, sino la señal de Jonás. Y pues ahí está marcado, ¿verdad? Es una señal para todo el mundo, pero como que Dios trae un trato especial contra Estados Unidos. Estados Unidos nació siendo una colonia inglesa, se formó Estados Unidos, un país piadoso, un país donde se permitía en las mejores universidades tener los 10 mandamientos, y hoy lo han quitado. Es el país que más abortos tiene. En vez de eso, imagínense, en las universidades la brujería, la hechicería, lo tienen como materia, profesando ser necios o ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios, dice la palabra. Entonces, tenemos nosotros que estudiar la palabra. Escrito está que por falta de conocimiento el pueblo, ¿qué? Perece. Por eso usted está viniendo. Doy gloria a Dios porque los que aman al Señor y su palabra están los días miércoles también. Ustedes son la iglesia, son la crema innata de Ministerios Torre Fuerte. Pensé que lo iba a creer y se iba a gozar, pero bueno, cada quien verá con la fe que tenga. Porque el domingo pues viene la multitud, pero doy gracias a Dios que los miércoles es bastante concurrido, pero usted y yo somos la iglesia. Entonces necesitamos entender, hermanos, ser sabios, entendidos. Dice la Biblia que la tribu de Isaacar era una tribu entendida en los tiempos. Decían, de Judá iban 500,000 guerreros, de Leví 44,000 guerreros, de, ¿qué les parece? De Dan 600,000 guerreros, y de Isaacar bien poquitos. Eran pocos pero efectivos, porque dice que eran entendidos en los tiempos. Yo he estado encontrando mucha gente entendida en estos asuntos, ¿sí? Te explican bien hasta con bases bíblicas. Por eso el resumen más importante que yo vi fue este. Creo que es fácil de entender, y procuremos ser como los de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Muy bien, entonces hoy tenemos la sexta dispensación, una dispensación más y terminamos esta serie, gracias al Señor. Hay muchísimos detalles más. ¿Quiere saber más? Venga los lunes, venga al Instituto Bíblico. Esto se enseña en el instituto. Para aquellos que dicen, ¿para qué van al instituto? Pues esto se enseña. Y esto que estamos enseñando también es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, rápido. Mire, tratamos de explicar en 7 dispensaciones la historia de la humanidad. Ya vimos la primera, que se llama inocencia, desde la creación de Adán hasta la expulsión del huerto. Segunda dispensación, conciencia, desde la expulsión del huerto hasta el diluvio. Tercera dispensación, gobierno humano, desde el diluvio hasta la confusión de lenguas de Génesis 11. Cuarta dispensación, que se llama patriarcal o promesa, desde Abraham hasta la esclavitud en Egipto. Quinta dispensación, llamada la ley, fue el miércoles pasado que lo estudiamos, desde la salida de Egipto hasta el Calvario. ¿Recuerdan eso? Y hoy vamos a ver la sexta dispensación, la gracia, es desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Por eso tomamos Hechos capítulo 2. ¿Sí leyeron conmigo? Aquí Jesús ya había ascendido, porque desde Hechos capítulo 1 el Señor sube al Padre y les dice, escuchen bien esto, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. La Biblia dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado.
Se entiende que no menos de 500 personas escucharon lo que Jesús dijo. Y el mandamiento era: no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y se fueron. Hasta parece varios de torre, ¿verdad? Que aquí les entra y aquí les sale la palabra y que entendieron nada. No, hermanitos, atención. Pido al Señor que la palabra quede en nuestro corazón. Entonces, los que ven al Señor son más de 500. Pero en Hechos capítulo 2 da una cifra a la Biblia. Dice que habían reunidos como unos 120. ¿Se acuerda de eso? Y sobre esos 120 vino el Espíritu Santo. Ahora, si habían 500, ponga atención en esto, si había 500 que escucharon que Jesús dijo: no se vayan, esperen, hay un regalazo que les voy a dar. Por eso cuando el diablo, el mundo te quiera sacar de los caminos de Dios, no le creas a esa basura, a esa mentira. Los manjares de Dios están aquí y vas a seguir recibiendo bendición, porque dice la Biblia que tenemos que perseverar hasta el fin. Gloria al Señor. Entonces el enemigo les robó esa semilla y de 500, 380 les importó poco la promesa y se fueron. Y solamente 120 quedaron ahí en el llamado aposento alto. Y ahí recibieron el Espíritu Santo, ahí la profecía. Ahora, esto no es casualidad, porque cuando el Espíritu Santo desciende, y ponga atención, mucha atención. Dios quiera que me dé tiempo hoy de terminar esto, si no lo hacemos en 2 partes, esta sexta dispensación. Ponga mucha atención. Cuando viene el Espíritu Santo, según cuento ahí, había más de 20 nacionalidades: cretenses, árabes, Frigia, Panfilia, Capadocia, el Ponto, Asia, y en Asia pues hay muchas lenguas. Y ¿sabe qué era lo maravilloso de esto? Es como si, por ejemplo, acá hubiera una manifestación de lenguas. Esta ciudad es turística y viniera un árabe y escuchara la palabra aquí en árabe, pero al mismo tiempo viniera un chino y lo escuchara en su idioma. Y entró un tzotzil y lo escuchó en tzotzil. Y entró uno que viene de allá, de Hawái, y también escuchó en su idioma. Algo así sucedió y esta gente estaban sorprendidos. Entonces ponga mucha atención, el hablar en lenguas no es repetir palabritas. Ya algunos hasta de memoria lo saben, dicen: señora Rabasaya, tu iglesia Rabasí, lo están repitiendo. Probablemente sí significa algo bueno, pero usted nunca lo haga por repetición. No, dígale no al falso Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Porque estas personas, cuando hablaron en otras lenguas, eran lenguas humanas. Ahora, en primera, no me quiero meter mucho en esto, pero es necesario que les explique. En primera los Corintios, capítulo 12, me parece, dice que hay diversidad de lenguas, el Espíritu es el mismo, pero hay, es 13:1, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es primero 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Note usted, si hablara lenguas humanas y angélicas, ¿qué hablaron en Hechos 2? ¿Humanas o angélicas? Humanas, dadas por el Espíritu Santo, porque la gente entendía. Entonces cuando hay alguien que nada más repite, allá había una iglesia en Tuxtla que tenían su profetita, una chavita de 9 a 12 años, decía Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. Dije, le faltó grado Celsius, Ralkin, Kelvin. Estaba diciendo Fahrenheit, es una medida de calor. ¿Se da cuenta? No, hay lenguas humanas y angélicas. Escuche, lo que hablaron en Hechos 2 son lenguas humanas, porque la gente entendió en su idioma. Ahora, la lengua angelical es dada por Dios y eso solamente se da o se entiende por el Espíritu. Yo doy gracias a Dios. La vez pasada me decía una hermana, yo siento que el Señor me está dando el entender las lenguas, pero no son humanas, son angélicas. Entonces eso es importante. Y aprovecho, ¿verdad? Un promocional. Este año en el Pavés de eso se va a tratar. Se va a llamar el Pavés, se va a llamar la vigencia de los dones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y sus dones todavía están operando. Y yo quisiera que nos fuéramos activando en el don que Dios nos ha dado. Entonces, Hechos 2 es cumplimiento de Joel capítulo 2, para que usted no se confunda. El profeta Joel dice, así dice el Señor, en los últimos tiempos, diga conmigo, últimos tiempos.
derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Ahora, el profeta Joel dijo esta señal: en los últimos tiempos. ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Hace 2000 años, en Hechos capítulo 2. Porque usted va a escuchar siempre, estamos en los últimos tiempos, pero note usted esto: hace 2000 años, en el libro de los Hechos se registra que empezaron los últimos tiempos. Y hay quienes les tocó el inicio de los últimos tiempos. A otros les tocó la mitad de los últimos tiempos. ¿Y qué cree? A nosotros nos está tocando el final del final, el final de los últimos tiempos. Y a veces me pongo a pensar cómo me hubiera gustado haber nacido cuando ya no hubiera muerte, ni tribulación, ni nada. No sé si ha pasado por su mente, porque vivir ya en este planeta, hay que ser cristiano, hermano. Si no, nos morimos. Entonces, ahí se abrió esa sexta dispensación. Por eso, si a usted no, escuche bien, no le es dado hablar lenguas por el Espíritu, no los imite. Está triste se pusieron. Si a usted no les dado el don de sanidad divina, no lo imite. Alguien pudiera morir por creerle. Pastor, entonces usted es incrédulo. No. Yo he orado por enfermos y siento cuando Dios hace algo y cuando Dios no lo hace, porque Él es soberano. Pero si yo le digo a alguien, ya hermana, ya está usted sana, me va a creer porque soy el pastor, y si al rato se muere, ¿es usted incrédulo? No. Cuando Dios lo hace, el Señor decía, mira, él ha sido sano, preséntate a los sacerdotes para que ellos como médicos certifiquen que la sanidad la has recibido. Porque Dios no necesita engañarnos, hermanos. Cuando Él hace la obra, la hace bien y la hace completa para la honra y la gloria de su santo nombre. ¿Me escuchó? Entonces, no tenga presunción en sanidad. Y así puedo irles enseñando esto. Ahora, ¿cuándo empieza la sexta dispensación? En Hechos 2. ¿Qué tiempo tiene? Más o menos unos 2000 años. Todavía se va a cumplir los 2000 años. Duración desde el descenso del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento de la iglesia. Les comentaba la vez pasada que hay etapas, dispensaciones, que no sabemos con exactitud qué tiempo tardó, pero por ejemplo la ley que hablábamos la vez pasada, sí tenemos un aproximado bien cercano, unos 1500 años aproximadamente. Ahora, la gracia, ¿qué tiempo va a tardar? No lo sabemos. Según lo que ya ha acontecido y al ver la cinta que vimos hace rato, creo que esta señal del cielo va a marcar tiempo extra. O sea, ya tiempo, o sea, es gracia, pero ya va a ser gracia sobre gracia. Recuerde, cuando Noé entró al arca con todos los animales, la puerta no se cerró inmediatamente. Todavía la puerta estuvo 7 días abierto y la gente no quiso entrar. Después de 7 días de prolongada misericordia, se cierran las puertas y ahora sí viene el diluvio. Entonces, esta generación, ¿cuál generación? Los que vean estas señales, dijo el Señor. Entonces, yo creo como cristiano, como pastor, como teólogo, que se va a marcar ahora el inicio del tiempo extra. En otras palabras, estamos viviendo tiempo extra de misericordia. Ay, de aquellos que no quieren venir a Cristo todavía. Mire, si aquí se armara un baile, esto estuviera lleno, porque la gente son amantes de los deleites más que del Señor. ¿Ya se dio cuenta? Pero nosotros somos un remanente que creemos a Dios y que creemos que Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Condición de los perdidos. Por favor, chicos, ayúdenme en la pantalla. Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. No vamos a ir seguido. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10, rapidito. Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos de su garganta, con su lengua engañan y veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, note usted esto. Sus pies se apresuran para derramar sangre, los sicarios. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el 20, ya que por las obras de la ley, a ver, léalo conmigo, ¿cómo dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Era la dispensación que vimos en la clase pasada, que la ley te indica qué tan pecador eres, pero no te quita el pecado. El único que te quita pecado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien se alegra por eso? Mire, usted es santo, no porque diga, yo soy la santidad andante. No depende de tu santidad no vale. Somos santos porque Él es santo. El Señor sabe que aún somos imperfectos. Usted es justo, porque practico mucha justicia. Sí, hágalo, porque ya es usted cristiano, pero no es salvo por eso. Somos justificados, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no dice que por las obras, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Entonces, según Romanos, dice que todo mundo ha pecado, que estamos corrompidos hasta los tuétanos. Los viejitos amargados que no tienen a Cristo dicen, no, todos nos vamos a ir al infierno, todos estamos podridos. Y yo le digo, amén, coincido con usted, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la salvación. Romanos 5:8, en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo usted debería agarrarlo, pero con todas sus fuerzas. A ver, toquemos otro versículo, Efesios 2:1-3. Vamos a ver qué dice. Mire, alégrese por esto. Si usted tiene vida, dice, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta qué bueno es el Señor? Verso 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes eran borrachos? Brujas, algunos la cara le quedó de brujas, pero eran brujas, mentirosos, dijera el apóstol Pablo, malas bestias. Y ahí se menciona, dice, nosotros, es decir, nosotros estábamos igual que aquellos. Hay una familia nuevecita aquí en la iglesia, Dios los bendiga. Y yo les decía, ¿han notado algún cambio desde que ya se entregaron? Sí, ahora vemos claro que sí. Cae un velo y ahora podemos ver claramente. Cuando usted mira a un borracho diciendo maldiciones y bailando como elefante reumático, usted dice, ay Señor, así era yo. No, eras peor todavía. ¿Le ha pasado? Sí, mira ahí baile como elefante con reuma y bien borracho. Usted dice, Señor, así era yo. No, hijito, eras peor, te veías más feo. Toda la baba por acá, el vómito por acá y la peste destructora. Así estábamos también nosotros en otro tiempo, ¿verdad que sí? Por eso nosotros no vamos a jactarnos, yo soy salvo. No, hermanos, tengamos misericordia de los que aún no conocen al Señor. Oremos por ellos, les hablemos la palabra. Ahora en el verso 2 está bien pesado. Dice que hacíamos la voluntad del príncipe de las tinieblas, el demonio que se mueve en el aire como títere, nos sería, ve a este pecado, allí vamos, ve a este pecado, ahí vamos. Éramos títeres de Satanás. Pero en el tiempo de la gracia, mire, antes, en el tiempo de la ley, usted traía un corderito. Y ese corderito de alguna manera redimía su pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
¿Se da cuenta? De alguna manera nada más lo cubría, pero el pecado ya estaba abajo, pero la sangre del corderito lo cubría. En cambio, Cristo no. Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Repito, la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ok, mato un chivo y su sangrita paga mis pecados, pero los pecados se redimían, pero ahí quedaban como abajo de la alfombra. Cuando algunos barren y lo meten en la basura ahí abajo de la alfombra, ahí. Eso es como que se entiende que eso es redención, ¿verdad? Ahí lo tapaban y ya, caminamos sobre la alfombra, de repente sentimos como que hay mejor me olvido que ahí metí basura. Entonces mataban un animalito, su sangre redimía. Con Cristo no pasa eso. Con Cristo es expiación por el pecado. Que cuando tú vienes a Cristo, ya ahora en el tiempo de la gracia, tú vienes a Cristo y pides perdón por tus pecados. Él derramó su sangre y tú la reconoces y dices, por la sangre de Cristo mis pecados han sido perdonados. Y ¿sabes qué? El Señor no te los mete abajo de la alfombra, Él hace expiación por el pecado. Tus pecados te son perdonados y Dios nunca más se acuerda de eso. Y no vas a meter tus pecados abajo de la alfombra, porque Él se dio en expiación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? ¿Verdad que sí merece la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús? Y nunca más se acuerda de tus pecados. Por eso el profeta dice, así dice el Señor, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No estaba hablando del sacrificio de alguna manera imperfecto de la ley, con sangre de tórtolos y palominos y machos cabríos. No, estaba hablando del sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor no necesita más. Si a ti como amigo catocho o católico te dijeron que hay un purgatorio, que si aquí no la haces, que no pediste perdón, que no fuiste perfecto y te mandan al purgatorio, te mintieron. El purgatorio no existe. Fue inventado después del año 1200, basado en 1 y 2 de Macabeos, que sí son libros históricos, pero no son inspirados por Dios. No hay tal, porque la doctrina católica dice, es que si aquí pues no te limpiaste bien de tus pecados y te mueres así, te vas al purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Algo así como el baño de temazcal. Es lo más horrible que he sentido en esta vida, hermano. Es lo más cercano al infierno que he tenido. Gritaba yo ahí, daba yo gracias a Dios que no era el infierno. Algo así como el baño de temazcal. Y ya que con rezos, con misas, que esto y lo otro, ya te sacan de ahí. No hay tal, no existe el purgatorio. Por la pura gracia del Señor en cuya dispensación estamos viviendo, la sangre de Cristo es perfecta. Porque si dijéramos que necesitamos un purgatorio, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es imperfecto. Y atención, hoy se voy a romper un poquito las reglas de la ética. Los ebeneserianos tienen su purgatorio ebeneseriano. No sé si ya lo viste, maestro Eric, que si alguno se muere así medio zancochado, que se va abajo del altar, según Apocalipsis, y que ahí claman. Eso está hablando de otra cosa. Eso se llama purgatorio ebeneseriano. Profesando ser sabios se hicieron necios. No necesitas de eso. El sacrificio de Cristo es perfecto. Pastor, pero pecamos, sí lo sé, pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, pero si alguno se muriera siendo cristiano, genuino, nacido de nuevo, es salvo. Se muriera en un momento de enojo, en un momento que se enojó y agredió a alguien, pierde su salvación. Perdón por romper tu teología, pero no. Y que hay uno ahí que se murió en pecado, y tú qué sabes si no el Señor mejor lo cortó en esa condición para que sea salvo. Ya era mucho lo que estaba haciendo. Señor, les va a salir humo del cerebro hoy. Te vas antes a casa, pero no te pierdes. Esos que persisten en pecar se van antes a casa, pero no te pierdes.
Ay, pobre, y perdió su salvación. ¿Cuál perdió? Si la salvación se perdiera, usted y yo ya la habríamos perdido. Pero yo no soy adúltero, pero eres rencoroso. Pero yo no soy brujo, pero eres iracundo. Cualquier cosita, ¡pah!, es un gol. Tranquilo, Nerón. Gloria a Dios. ¿Por qué se quedaron tan serios? Ríase. Eso va a evitar que usted se vuelva viejo y feo. O por lo menos lo feo no se le quita, pero lo viejo sí. ¿Sabe por qué me río? Porque gracias sean dadas a Dios, que Él no es como nosotros. Él, el día que te perdonó tus pecados, fue de una vez y para siempre. Él no hace remisión, que hay escondido el pecado, no. Él expía tus pecados, te los limpia completamente para la honra y la gloria de Dios. Por eso, hermanos, ahora estamos en el tiempo de la gracia. ¿Cuándo termina? Cuando Cristo viene por su iglesia. Significado de gracia, según la teología, es un favor inmerecido. Es la actitud de Dios hacia nosotros. Les pregunto algo: ¿nos merecemos el cielo? Para nada. A ver, yo le voy a preguntar y usted diga, para nada. A ver, ¿nos merecemos el cielo? Vendiendo mota, fumando marihuana, abortando, asaltando, y te querés ir al cielo. ¿Nos merecemos el cielo? Para nada. El infierno, el Tívoli nos merecemos. Estábamos corrompidos, pero gracias sean dadas a Dios que Él un día nos tocó para arrepentimiento y ahora somos sus hijos. Y por el sacrificio de Cristo en la cruz, por esa gracia, usted y yo sí nos vamos al cielo. Bendito sea el Padre Celestial. Ahora, ¿de dónde viene esa gracia? Número uno, viene del Padre. Primera de Pedro 5:10. Ok, viene del Padre la gracia porque San Juan 3:16 dijo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Sí sabe el texto, ¿verdad? Léalo conmigo. ¿Cómo dice acá? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así que lo que estamos padeciendo, hermanos, aguantemos. Mire qué dice acá: después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿De dónde viene la gracia? Del Padre. ¿De dónde viene la gracia? Del Hijo. Según a los Corintios 8:9. Según a los Corintios 8:9. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueren enriquecidos. Y el Espíritu Santo, no lo vi muy claro, pero vamos a utilizar uno o dos versículos más. Hebreos 10:9. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En nuestro apunte está Hebreos 10:9, pero yo quise tomar el 10 y el 11 para entender un poquito más. Mire esto último que dice, escuche. El miércoles pasado estudiamos la dispensación de la ley y les comentaba que en el lugar santo del templo, del tabernáculo, en las mañanas se ofrecía en el altar de oro incienso, representa las oraciones, y en el altar de bronce cordero en la mañana, y en la tarde lo mismo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Qué tiempo? Unos 1500 años. Ok. Y una vez al año se celebraba el día del perdón, el Yom Kippur, el día en que todo el pueblo, era algo muy solemne. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo
y ofrecer, escuche esto, sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. Hagan cuenta así como ahorita que estamos en la ley, yo fuera el sumo sacerdote, todos ustedes a la expectativa. Ya va a entrar el sumo sacerdote. Bueno, entró, subió las gradas, entró al atrio, luego al lugar santo y ahora al lugar santísimo. Ya me imagino ahí la gente haciendo, no eran mexicanos, ¿verdad? Pero aquí en México cruzamos los dedos. ¿Para qué? Que sea santo, que sea santo, que sea santo, si no se muere también. Y la gente nerviosa y viendo, y ahí entra pues, y entraba, y si estaba bien con Dios, todo bien, el Señor recibía ese sacrificio, pero si no, ahí caía uno muerto, hermanos. Y ya lo sacaban a uno patas para adelante. Y el pueblo triste, ni sus cachitos sirvieron. Ay, Señor, que esté bien, que esté bien. Y dice acá en Hebreos, ciertamente todo sacerdote día tras día en el lugar santo ofrecían muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estaban en la ley, nada más se redimía, pero no se quitaban los pecados. No sé si alguna vez usted ha analizado esto. Yo sé que sí, porque leen mucho la Biblia, escudriñan y bla, bla, bla. Entonces, 1500 años, en la mañana, en la tarde, sacrificios, una vez al año, el día solemne. Eso ya acabó, porque hace casi 2000 años vino el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, Él entró y se ofreció. No ofreció un cordero, note usted esto, que Jesús no ofreció un cordero, se ofreció Él mismo como sacrificio. Ya me imagino millares y millares de ángeles viendo ahí como diciendo, a ver qué pasa. Y sí, como cordero fue llevado al matadero, lo sacrificaron, murió. Pero dice mi evangelio que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y los ángeles hicieron gran fiesta, porque el campeón de todos los tiempos se había levantado de entre los muertos. Por eso, hermanos, esa es nuestra esperanza. En San Juan capítulo 6 Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Si a mí me toca ver los muertos a ustedes, voy a decir, este hermano está con el Señor. Y si usted me viera a mí muerto, no chille, diga, este hombre está con el Señor. En el mundo, en la vida, mejor dicho, tuve fallas, tuve errores, pero mi salvación no depende de eso, porque estamos en el tiempo de la gracia. Aclaro, la gracia no es una licencia para pecar, nada que ver. Los que dicen salvo, siempre salvo y ya estoy en la gracia y peco y hago lo que yo quiera, ni siquiera conoce la gracia, es más, ni cristiano es. Con eso les digo todo. Pero una persona nacida de nueva que está perseverando y le está echando ganas y ha reconocido a Cristo como su Salvador, está en un constante proceso de perfección. Tal vez nunca lo logremos, pero el perfecto murió por nosotros los imperfectos. Entonces, cuando el Señor entra a este lugar santísimo, es decir, Él se ofrece a sí mismo. Ya no necesitamos, hermanos, hacer sacrificios todos los días. Tus pecados y los míos fueron perdonados de una vez y para siempre. Me atrevo a decir esto, el Señor perdonó tus pecados pasados, presentes y hasta los que vas a hacer todavía. ¿Ya vieron cómo se espantan? Pues hay cositas que ya no puedo profundizar mucho. Bueno, aunque en el instituto ya a veces voy a otro nivel y solo con los más allegados es que les descubro algunas cosas que la palabra de Dios dice. Pero te repito, todos tus pecados son perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice, pastor, ¿por qué dijo que hasta los que voy a hacer todavía? ¿Acaso Dios no sabe que vas a pecar? Aquí hay muchachas y muchachos que se fueron hace años de la iglesia. Y yo dije, sí me acuerdo de ellos, ¿qué les habrá pasado? Y parecen de esas gallinitas que se pierden en el monte. Y a las 3 semanas ahí vienen con un montón de pollitos. Así han regresado, algunas se fueron solteras, ahí se trajeron ya sus hijitos. Se fue a uno ahí soltero, ahí trajo ya su tajila de hijitos. Son tus hijitos, sí, qué bonito. Pero 10 años atrás no pensaban fallar. Usted no está pensando en pecar, ¿de acuerdo? ¿O si está planeando cómo pecar?
Bueno, el 30 de marzo voy a pecar, ¿verdad que no? Sin embargo, Dios sabe que somos propensos a eso. Pues hasta eso Dios ya te ha perdonado, siempre y cuando tú te arrepientas. Porque si la gracia es dada por el Espíritu Santo, en el punto 3, le voy a decir un versículo más. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Los pecados que tú traías del mundo, el Señor te los ha perdonado. Los que cometes todos los días, el Espíritu Santo te redarguye para que te arrepientas. Si algunos cristianos vas a ver qué le estoy diciendo, ¿sí? Y los que ni piensas hacerlo y tal vez los hagas, el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir tu corazón y te va a traer al arrepentimiento, recordándote que todavía estás en el tiempo de la gracia. Sé que hasta van a soñar con esto. Le digo, algunos todavía quieren lechita, tienen que darles ahí la lechita, bueno, porque si no se pueden corromper también. Muy bien, vamos rápido. Ya hablamos del derramamiento, lo anunció Joel 2:28 al 29 y se cumple en Hechos 2, ya lo leímos. Así comenzó la iglesia gentil con el poder del Espíritu Santo hasta nuestros días, sigue escribiendo el libro de los Hechos. Le llamamos Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los Hechos del Espíritu Santo. Responsabilidad en esta dispensación, creer en nuestro Señor Jesucristo. San Juan 5:16, 3:36, Hechos 16:31. ¿Sí se la saben de memoria por lo menos Hechos 16:31? ¿Cómo dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok, a ver si al rato lo repetimos nuevamente. Fracaso, no aceptar a Cristo como Salvador, caer en la apostasía, tibieza espiritual, frialdad espiritual, perder el primer amor, la desobediencia, el materialismo. De todo eso tenemos que cuidarnos, hermano, porque no podemos volver a lo que éramos antes. Antes estábamos ajenos a la vida de Dios. Pasa todo el día y no oramos, y lo peor que ya nos sentimos feo. Una alabanza de Estanislao Marino dice: y sin darme cuenta, haciendo esto aquí, haciendo aquello allá, se pasa el día entero sin orar. La parábola de Mateo 13, la semilla que cayó en espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. La palabra se hizo infructuosa. ¿Sí? Mucho negocio, mucho negocio. Yo le preguntaba a una sierva hace unos días, le digo, ¿y usted solo está en el ministerio o hace negocio? Me dijo, me conozco, yo soy de negocio, y si agarro el negocio lo voy a agarrar otra vez así. No, yo prefiero servirle al Señor. Y dije yo, gloria a Dios. Es cierto que el que no trabaja tampoco coma, pero no lo agarre a muerte. No vuelva a su Egipto, ya puro materialismo. Y ahorita horas extras, y lo siento mucho, pero no puedo seguir yendo los miércoles a las dispensaciones porque mi trabajo. Tenga mucho cuidado. El problema de faltar tanto a la iglesia es que te vas a acostumbrar a ya no venir. Ya no te va a hacer falta. Ya una semana sin venir a la iglesia y dices, bueno, hay que agarrar el paso otra vez. Pero después con 15 días y después un mes, y de ahí ya no vas a extrañar la iglesia. Hay mucha gente que se ha ido porque le ha pasado esto. Ahora, cuando la Biblia dice la apostasía, negaron la fe, un día creyeron en el Señor pero negaron la fe, ¿ya vio? Perdió su salvación. No dice eso, ¿sí? ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Esta es la apostasía. Gente que estaban con nosotros, y dice la palabra, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y no habla aquí de una iglesia en particular, sino del cristianismo. Dice, estaban en el cristianismo, en otras palabras, pero no eran cristianos, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así de fácil. Entonces la apostasía es gente que ahora se está volviendo atrás del mandamiento. Mire un ejemplo, ese muchacho, J.A., ¿cómo es que se llama? Un morenito, impactó con su voz cantando aleluya. Y ese es el problema, que a veces nos vamos detrás del talento, del don, y no de los frutos de la persona.
ahora que ya se declaró homosexual, y por cierto, tristemente muchas iglesias lo están recibiendo, ahora que se declaró abiertamente homosexual, ya vestido de mujer y así canta alabanzas al Señor, la gente, ay, qué lindo, es que nuestro Dios, no, no te engañes, esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Este niño, la misma gente le hizo daño. Ay, qué voz, qué bonito. Las muchachas, ay, chulada, y tranquilos. Y nos vamos más con el talento, y nos vamos más porque tiene una gran voz, o porque tiene una destreza para tocar la batería o algún instrumento, y no vemos los frutos. Dicen, pobre, se perdió. No, si perdido siempre estuvo. Ahora declaro que tenía relaciones homosexuales con pastores, que vio pastores echándose el perico, que le llaman comúnmente. Él también se echaba su pericazo antes de entrar a alabar a Dios. Esa es la apostasía. Decían estar con nosotros y estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Esa es la apostasía. No hay tal de que perdieron su salvación. No, no perdieron nada, porque no puedes perder lo que tú no has tenido. No sé si me explico. Entonces no nos dejemos llevar. Ayer un siervo que conozco desde antes de la fundación del mundo me mandó un video, dice, siervo, ¿será que puedes recibir a este muchacho? Un fachita de J.A. Y yo, no, cantante, solista, chavito como de 18 años, lo traigo aquí más de una. Va a decir, tal vez este Dios me lo trajo para mí, porque son carnuditas. Y canta, dije, este parece borrego estreñido. No, yo ya, hermanos, si usted quiere seguir a Cristo, aquí está el Ministerio Torre Fuerte. Pero si quiere usted farándula, quiere usted farándula cristiana, cantantes de aquí vengan a hacer su show y sus quiebres, aquí no es el lugar. Ya superamos esto, ya maduré, mis buenos trancazos me costó también, aunque usted no lo crea. Entonces dije, no, ya tiene tiempo que me quité de la farándula cristiana. Ahora, de años para acá, estamos haciendo las cosas como Dios quiere. No vamos detrás de un predicador famoso. ¿Se da cuenta? Nuestros predicadores del Pavés, no les damos cientos de miles de pesos. Para empezar, no podríamos dárselos. Y no son famosos. Pero se da cuenta que cómo son usados por Dios. Porque los menos famosos no tienen casi nada que ofrecer. Y los que son usados por Dios, ¿sabe dónde andan? En el anonimato. Igual que David. Saúl era el rey, el famoso, pero sin la presencia de Dios. David era uno color a chivo, cuidando allá por las montañas de Chamula sus ovejas, pero tenía la presencia de Dios. Son de los que convierten el agua en vino y actualmente convierten el agua de río en gasolina. De veras. Pero sois unas criaturas que todavía no entendéis muchas cosas, y por muchas cosas no les platico. Y no son predicadores ni cantantes que estamos trayendo. Mire, yo podría traer a alguien ahí en el estadio acá, y un músico y todo, y esos que andan ahí al aire como que nadie quiere que los toquen, y te ponen precio y te dicen qué hotel quieren. No, yo ya estoy divorciado de la farándula, hermanos. Usted aquí viene, y gracias por soportarme, pero yo sé que usted no viene a escucharme a mí, viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué es para mí la presencia de Dios? Y se lo voy a decir con todo respeto. No es como algunos ministerios acá en las comunidades o en las orilladas que traen Tigres del Norte, versión cristiana, Paquita, ahora es cristiana. No, pura farándula. Eso para mí no. Y ahí va la borregada a darle like a cualquiera. Ubícate. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe para mí qué es la presencia de Dios? Que todos los domingos este lugar está lleno, escuchando al mismo predicadorcito de siempre. Porque usted no está siguiendo al hombre, usted está siguiendo a Dios, a su palabra. ¿Me escuchó? Bueno, tenía que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Y estamos, hermanos, en el tiempo de la gracia. Pero no abusemos de la gracia del Señor. Porque la palabra de Dios dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero angosto es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida eterna.
Estamos en la gracia, pero eso no nos autoriza. Estoy en la gracia, me emborracho. Estoy en la gracia, aquí 2 mujeres encueradas conmigo. No, eso es la gracia, dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Se les fue el gozo a algunos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo estamos? De la gracia. Dígale a su familia, por favor, hermano, tío, papá, estamos en el tiempo de la gracia. Y el 8 de abril vamos a recibir otra señal que nos va a marcar, y esto sí no lo aprendí de nadie, lo siento en mi espíritu, que va a marcar el inicio del tiempo extra. Cristo viene pronto. A ver cómo está mi cerebelo. Ponme Gálatas capítulo 6 verso 1. Siempre me gusta practicar, y usted también practique gimnasia espiritual para que no le dé Alzheimer ni Parkinson cuando usted sea veterano. Aquí está. Hermanos, si uno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no condene a nadie. Mira a un hermano caído, ore por él, levántelo, ayúdelo. Como cuando era este bolo, pues algunos se enfermaba y le llevaba hasta su tequila para que se recuperara. Y ahora somos cristianos. Bueno, creo que Dios quiso que dijéramos este versículo. Ahora ponme Romanos 6:1. Ahí está lo que les dije hace rato. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ya se dio cuenta que es una pregunta? ¿Lo podemos leer como pregunta? ¿Cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es para los que creen que la gracia es licencia para andar pecando. Dios nos libre. El verdadero cristiano cuando peca se siente de la patada, se siente de lo peor. Yo sé que no dicen amén porque nunca han pecado ustedes, ¿verdad? Ya, poco falta para que sean trasladados en vida. Otra vez, cuando el verdadero cristiano peca se siente de la patada. Quisiera uno que la tierra se abriera y nos tragara ya, de una vez, porque tenemos el Espíritu Santo. Otra vez, ¿cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2 está la respuesta. ¿Cómo dice? En ninguna manera. ¿Cómo dice? En ninguna manera. Otra vez, ¿cómo dice? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿El tiempo de la gracia se va a terminar? Claro que sí. Empezó hace 2000 años, en Hechos capítulo 2, con la iglesia gentil, y termina cuando Cristo venga. Por eso dice la palabra, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, porque vendrá tiempo después del arrebatamiento de la iglesia que la gente querrá buscar y Dios ya no se va a manifestar. Claro que sí, el Espíritu Santo estará haciendo una obra. El Espíritu Santo no se va. Pero habrá gente que dirá, se fue mi familia, ya no los encuentro. ¿Cuántas veces me invitó mi tía a la iglesia? Ahora ya ni mi tía está. Este es el tiempo que hay que aprovechar. Y si aguanta usted un poquito más, cuando veamos la séptima dispensación, y lo que hay entre la sexta y la séptima, a ver si puede usted dormir. Claro, como estamos con Dios y a cuentas, hermanos, claro que podemos descansar en Dios. Cuando no conocíamos a Cristo, al menos a mí me pasaba cuando decían, esto es apocalíptico, yo tenía un gran miedo. Esto es profético, más miedo tenía yo, más que estaba yo chavito. Ahora no, la profecía nos da paz, nos da seguridad. Dicen que este año, ahorita que ya empezaron los calores, va a ser 3 veces más calor que otros años. ¿Ya sintió calorcito de 26 grados aquí en San Cris? Y uno dice, no nos da miedo, ya el Señor venga y nos lleve. Hay mucho calor aquí ya en el planeta. ¿Se da cuenta? Pero no sabemos el día y la hora. Solamente tenemos que estar
con Dios, deje el materialismo, deje las ocupaciones. Para todo hay un tiempo, y sigamos buscando al Señor, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora, ya dije el fracaso. Ahora, ¿cuál es el juicio? La gran tribulación. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a estar de pie, por favor, en esta noche. ¿Aprendimos algo? Ok. Nada más prediqué como 50 minutos, Nos llevó como 9 o 10 el video, para que luego no se ande quejando. Aunque a algunos se les pasa 2 horas en el Face y ahí sí ni lo sienten. Ayer me comentan que cayó Facebook a nivel mundial. Nosotros ni cuenta nos dimos, porque esa hora viajamos a Tuxtla. Y hasta después me enteré. A algunos, cuando vieron que se les cerró la sesión, ¡ay, ya me hackearon! No puedo vivir sin el Facebook. Fue una buena prueba para aquellos que miran 4,000 veces su celular todo el día. ¿No se ha puesto a pensar que a cómo están las cosas, si el campo magnético del sol fallara, ninguna vía de comunicación va a servir? Ni celulares, ni radios, ni nada. Se va a poner, dijeron los chavos, se va a poner cañón el asunto. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos perdonó a tiempo. Usted y yo debemos de sentirnos privilegiados de no estar con la multitud, sino aquí, un grupo selecto, que usted no vino por su cuenta, fue Cristo el que lo llamó. Cierre sus ojos y dile gracias a papá.